Hola mis chicas hermosas, bienvenidas a otra historia que hará que su corazón lata más fuerte, sus pensamientos vuelen lejos y su alma se caliente con un romance delicado, lleno de silencios que lo dicen todo. Antes de empezar, quiero agradecer de todo corazón a cada una de ustedes que ha seguido este canal con tanto cariño, comentando, compartiendo y vibrando con cada emoción que construimos juntas aquí. Es por ustedes y para ustedes que estas historias existen. Si te gustan las tramas con tensión emocional, miradas que queman más que el roce y un amor que nace en los detalles más sutiles, esta historia es para ti. Así que respira hondo, abre el corazón y entrégate, porque lo que viene a continuación es puro sentimiento. Y no lo olvides, si este episodio toca tu corazón, deja tu like, comenta aquí abajo lo que sentiste y compártelo con alguien especial. Ahora sí, vamos con la historia de hoy. Laura caminaba por los pasillos como quien aún no sabe si pertenece a ese lugar. Era su primer día en la pasantía de sus sueños, una oportunidad rara en una de las empresas más respetadas del sector creativo. Pero también cargaba en los hombros el peso de quien tiene algo que demostrar. Tenía 23 años, ojos atentos y un cuaderno siempre pegado al pecho como escudo. Al atravesar la puerta de vidrio del 8º piso, su corazón se aceleró. No era solo el comienzo de una nueva etapa, era el inicio de algo que aún no sabía cómo nombrar. Fue entonces cuando vio por primera vez a Patricia, la directora, 45 años, postura firme, presencia serena. No necesitaba alzar la voz para ser escuchada, ni imponerse para ser respetada. Todo en ella era la medida exacta entre elegancia y fuerza, desde los gestos contenidos hasta las palabras bien elegidas. Laura la observó a la distancia, sin querer, como quien contempla un cuadro en movimiento. Patricia era una mujer que parecía haber vivido mucho, pero aún guardaba un brillo en los ojos que delataba pasión, quizás por todo lo que hacía, quizás por todo lo que sentía y no decía. El primer contacto fue breve. Patricia pasó por la sala de pasantes con una sonrisa sutil, dejando una carpeta sobre la mesa. Dijo el nombre de Laura con una entonación que hizo que la joven se preguntara cómo podía una voz sonar como un abrazo. «Bienvenida. Estoy curiosa por ver tu talento», dijo, antes de salir con la misma ligereza con la que entró. Laura respondió con un «gracias», casi susurrado, pero dentro de ella algo se había movido, como si la presencia de esa mujer hubiera redibujado el espacio a su alrededor. Los días siguientes estuvieron llenos de tareas, hojas de cálculo e intentos por encajar, pero lo que realmente permanecía, noche tras noche, era la memoria de las miradas, a veces esquivas, otras veces demasiado largas como para ser accidentales. Laura notó que Patricia la miraba diferente, no con superioridad, ni con condescendencia. Era una mirada de quien veía más allá del currículum, más allá de la timidez, más allá de la edad, y eso la confundía. Una tarde, llovía. Todos se habían ido más temprano, excepto ellas dos. Laura intentaba terminar una presentación cuando Patricia apareció en la puerta de la sala con 2 tazas de café. «Pensé que quizás tú también quisieras una», dijo, entregándole la suya con un gesto simple, pero lleno de una delicadeza que Laura no sabía cómo devolver. Se quedaron allí, en silencio, mientras la lluvia golpeaba los vidrios y el aroma del café llenaba el espacio entre ellas. Era extraño cómo ese silencio parecía decir tanto. Patricia comentó sobre el proyecto, hizo 1 o 2 observaciones técnicas y entonces, como quien elige sus palabras con cuidado, dijo: «Tienes una forma hermosa de ver las cosas. No dejes que nadie te haga dudar de eso». Laura solo sonrió, pero por dentro fue como si hubiera escuchado lo más íntimo que alguien le había dicho. En ese instante, la oficina se transformó en otro lugar. Ya no era solo trabajo, ya no era solo admiración. Era algo que comenzaba a nacer lentamente, en los espacios intermedios, en los detalles, en las miradas que duraban un poco más de lo necesario. Era un amor que aún no tenía nombre, pero que ya habitaba las entrelíneas. Esa semana, el tiempo parecía alargarse a propósito.
Los pasos de Laura por los pasillos resonaban como si cada mañana trajera una nueva pregunta que aún no sabía responder. Algo en su mundo había cambiado, pero no de manera evidente. Era como una marea silenciosa que subía poco a poco, invisible a los ojos ajenos, pero profundamente sentida por dentro. Los días seguían aparentemente normales, informes, reuniones, tareas entregadas a tiempo, pero bastaba con oír la voz de Patricia al fondo para que su corazón se acelerara a una frecuencia propia. No había ninguna lógica en eso, y quizás era precisamente por eso que todo parecía tan real. Patricia seguía siendo la misma, elegante, atenta, profesional, siempre con el cabello recogido con un cuidado minimalista, ropa sobria que nunca perdía el encanto y ese perfume discreto, imposible de olvidar. Hablaba poco, pero con profundidad. Y Laura comenzó a notar que existían muchas formas de comunicarse más allá de las palabras, como cuando Patricia se acercaba para revisar algo en la computadora y sus ojos, tan cerca, revelaban mundos enteros que jamás pondría en voz alta. O cuando elogiaba un trabajo con una sonrisa que se extendía unos milisegundos más de lo debido, dejando en el aire una pregunta que ninguna de las dos se atrevía a formular. No había roces, y aún así, lo que existía entre ellas tocaba hondo. El ambiente compartido parecía cargado de una electricidad leve, constante, casi imperceptible para los demás, pero imposible de ignorar para quien lo sentía. Laura comenzó a notar los gestos con más atención. Cuando Patricia pasaba la mano por su propia muñeca al pensar, cuando mordía levemente el labio inferior antes de estar en desacuerdo con algo, cuando cruzaba los brazos e inclinaba la cabeza al escuchar una idea que le interesaba. Cada movimiento de ella era una danza sutil que Laura observaba como quien mira una puesta de sol por primera vez. Una tarde, Patricia pidió que Laura le llevara un informe impreso directamente a su oficina. El camino hasta allí era corto, pero por dentro Laura atravesaba un laberinto. Al entrar, Patricia estaba de pie, de espaldas, observando la ciudad por el gran ventanal. El sonido de la puerta cerrándose suavemente hizo que se girara, y en ese momento, con la luz del atardecer colándose entre las cortinas y dorando sus rasgos, Laura supo que jamás olvidaría esa imagen. No era solo belleza, era la intensidad tranquila de quien lleva historias en la mirada y cicatrices con elegancia. «Puedes dejarlo aquí, gracias», dijo Patricia, señalando el escritorio, pero en lugar de volver inmediatamente a la ventana, permaneció allí, mirando a Laura con una ligereza que mezclaba curiosidad y algo que quizás ni ella misma entendía aún. «¿Te estás adaptando bien?», preguntó con voz suave, casi baja. Laura asintió con una sonrisa tímida y respondió que sí, pero fue la mirada que intercambiaron en ese instante la que dijo todo lo que las palabras jamás podrían expresar. Esa noche, en casa, Laura se quedó acostada con los ojos abiertos durante mucho tiempo. Pensaba en la forma en que Patricia sostenía la taza, en la precisión con que organizaba los papeles, en la paciencia que mostraba en cada explicación. Pero más que eso, pensaba en cómo era posible sentir tanto sin siquiera tocar a alguien. Era como si ese sentimiento estuviera creciendo entre las rendijas, fortaleciéndose en el silencio, alimentándose de lo sutil, de lo que aún no puede decirse. Lo que estaban haciendo entre ellas no era un fuego impulsivo, sino una brasa constante, discreta, pero cada vez más caliente. Y en el fondo, Laura sabía que lo más peligroso no era lo que podría suceder, sino todo lo que ya estaba ocurriendo sin que nadie lo supiera. Las semanas siguientes transcurrieron con el mismo compás lento e hipnótico de una canción que se repite en la cabeza sin que uno lo note. Laura ya conocía el ritmo de la empresa, los rostros que cruzaban el pasillo, las sonrisas protocolares de la recepción, los ruidos de la impresora al fondo y los ruidos de su propio pecho también. Y cuanto más se acostumbraba al entorno, más difícil era fingir que ese sentimiento era solo admiración profesional. No lo era, nunca lo fue, pero debía parecerlo,
porque había reglas invisibles, reglas sociales, éticas y emocionales, que sostenían esa distancia respetuosa entre ella y Patricia. Una distancia que dolía por ser demasiado corta para el olvido y demasiado larga para el toque. Ese martes, Laura fue convocada a una reunión de retroalimentación. Era algo común para los pasantes al final del mes, pero cuando entró a la sala de reuniones y vio que Patricia estaría frente a ella, sola, con la carpeta de evaluaciones sobre la mesa, sintió que algo se le atoraba en la garganta. La directora la invitó a sentarse, con ese mismo tono sereno y acogedor de siempre, pero ese día había algo diferente en el aire. Tal vez era la luz del atardecer colándose por las rendijas de la persiana, o el hecho de que la carpeta quedó allí, olvidada, mientras los ojos de Patricia parecían buscar algo en Laura que los papeles no podían mostrar. «Quería decirte personalmente que me has sorprendido», comenzó, con una ligereza poco común en reuniones formales. «No solo por el trabajo, sino por tu sensibilidad. Tienes una mirada que ve donde casi nadie mira». Laura intentó responder, pero las palabras se quedaron atrapadas en su pecho. Solo asintió, sintiendo que la emoción le formaba un nudo suave bajo la piel. Patricia continuó. «A veces pasamos años al lado de personas que no nos provocan nada, y entonces alguien cruza nuestro camino y cambia la forma en que vemos hasta el silencio». Lo dijo mirando sus propios dedos, como si pensara en voz alta, como si hablara para sí misma. Pero Laura lo sabía. Sabía que cada sílaba también era para ella. Se quedaron en silencio por algunos segundos. Un silencio que, en ese contexto, lo decía todo. La sala estaba inmersa en una calma incómoda, como si el aire cargara verdades que ninguna sabía aún cómo poner en palabras. Patricia respiró hondo y sonrió levemente, desviando la mirada hacia el informe. «Pero bueno, volviendo a la parte técnica», y retomó la pauta, como si al seguir el protocolo pudiera controlar lo que sentía. Solo que para Laura, nada sonaba técnico en ese momento. La forma en que Patricia doblaba el papel, cómo sostenía la pluma, cómo evitaba mirar por demasiado tiempo. Todo gritaba. Y Laura también estaba cansada de fingir que no sentía. Pero no era el momento. Quizás nunca lo sería. Tal vez ese sentimiento había nacido para hacer exactamente eso. Un secreto sagrado, guardado entre dos almas que se reconocen, pero guardan silencio. Al salir de la sala, Patricia tocó brevemente el hombro de Laura. Un gesto natural, de agradecimiento. Pero para ambas, ese toque fue un terremoto contenido. La piel tembló, el corazón escuchó, y los ojos de ambas se encontraron por un segundo demasiado largo para ser solo formalidad. Fue ahí cuando Laura se dio cuenta. Patricia también sentía. Tal vez luchaba contra ello con más fuerza, tal vez no lo admitía ni siquiera a sí misma, pero lo sentía, y eso bastaba. Esa noche, Laura no lloró, no sonrió, solo se quedó sentada frente a la ventana de su cuarto, abrazándose a sí misma, intentando ponerle nombre a eso que crecía dentro de ella con la fuerza de algo eterno. Sabía que estaba viviendo algo raro, aunque en silencio. Un amor que no necesitaba promesas ni declaraciones. Un amor que se hacía presente en la mirada que permanece cuando todo lo demás ya ha pasado. Un amor que, aunque no se diga, ya es. La oficina parecía más pequeña ese día, como si las paredes se hubieran cerrado para acomodar la tensión que crecía entre Laura y Patricia. Nunca se habían sentido tan cercanas. No en distancia física, que aún respetaban cuidadosamente, sino en esos momentos en que el silencio entre ellas hablaba fuerte y cada respiración compartida creaba una intimidad invisible que ninguna se atrevía a nombrar. Fue durante una reunión interna, de esas que se arrastran entre gráficos y números, cuando Patricia llamó a Laura para explicar un punto importante. Caminaron juntas hasta el pizarrón, lado a lado, y por un momento, el ruido de la sala desapareció. Sus miradas se encontraron de forma directa, sin rodeos, y la proximidad de sus voces, casi un susurro, generó una vibración única.
Laura notó que la directora estaba tan concentrada en ella como en el proyecto, y que el simple acto de compartir ese espacio revelaba más de lo que podían decir con palabras. Patricia, entonces, hizo una pausa, inclinando levemente la cabeza para escuchar mejor la respuesta de Laura, como si quisiera captar cada matiz de lo que decía. El brillo en sus ojos era intenso, como un faro silencioso que guiaba a Laura sin necesidad de decir nada. Había un deseo no declarado en esa mirada, una conexión que no se resumía a un vínculo profesional, pero que aún así estaba envuelta en un respeto cuidadoso. En ese momento, no hubo gestos atrevidos ni toques prohibidos, solo la cercanía de los cuerpos ocupando el mismo espacio, el eco de dos voces entrelazadas y el silencio cómodo que se forma cuando dos personas comparten algo mucho más allá de lo que la razón puede explicar. Era una danza invisible, un juego delicado de intenciones y sensaciones que crecía con la intensidad de quienes saben que cada segundo es precioso. Laura sintió el calor de la presencia de Patricia sin necesidad de tocarla. Sintió la importancia de ese instante, la promesa silenciosa de que algo estaba a punto de cambiar, aunque fuera solo dentro de ellas. Y en esa mirada compartida, en esa respiración casi sincronizada, estaba la certeza de que el amor entre ellas no necesitaba gestos explícitos para ser real. Cuando la reunión terminó y la gente comenzó a dispersarse, Patricia hizo un gesto casi imperceptible, un leve asentimiento que solo Laura vio. Era una invitación sin palabras, un reconocimiento mudo de ese lazo invisible que las unía. Laura sonrió por dentro, sabiendo que, aunque nada se hubiera dicho, todo ya había comenzado. Ese día, la distancia entre ellas se redujo, no en el espacio físico, sino en el alma. Y eso bastaba para que cada una sintiera, por primera vez, que no estaban solas. La oficina estaba vacía cuando Laura se quedó un poco más para organizar algunos documentos. La luz amarillenta del atardecer dibujaba sombras largas en las paredes y se filtraba suavemente por las ventanas, dando al ambiente un aura de intimidad que los días agitados jamás permitían. Patricia apareció en la puerta de la sala, con ese paso silencioso que Laura ya conocía tan bien, pero esta vez había algo diferente en el brillo de sus ojos, una invitación velada que ninguna de las dos se atrevía a verbalizar. Entró despacio, cerrando la puerta tras de sí sin prisa, como si quisiera crear un refugio temporal, un espacio solo para ellas. El silencio que se instaló no era incómodo. Estaba cargado de significados, un diálogo mudo que hacía vibrar el aire entre ellas. Patricia se acercó, no con la distancia habitual, sino con la ligereza de quien se entrega a la vulnerabilidad. «Laura». Su voz salió casi en un susurro, ronca y vacilante, como si fuera la primera vez que pronunciaba ese nombre con tanta intensidad. «Necesito confesarte algo que he estado guardando desde hace tiempo». Laura sintió todo su cuerpo despertar ante esa confesión silenciosa que venía antes que las palabras. La mirada de Patricia estaba firme, llena de un valor que también era una súplica para que ella fuera sincera consigo misma. «Siento algo que no sé explicar del todo, algo que no cabe solo en el trabajo, ni en los límites que me he impuesto». Esas palabras eran un puente entre lo prohibido y lo deseado, una invitación a lo desconocido. Laura tragó el nudo en la garganta, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y esperanza. «Yo también lo siento. Desde que te vi, algo cambió en mí. Es un sentimiento que crece en el silencio, pero que ya no puedo ocultar». El corazón de ambas parecía latir a un ritmo único, una melodía íntima que solo ellas escuchaban. Patricia dio un paso delicado, lo suficiente para que sus miradas se cruzaran con aún más intensidad y el aire se cargara con el peso de lo que finalmente había sido dicho, el deseo. Se acercaron, pero aún sin tocarse. El espacio entre ellas parecía reducirse con cada suspiro contenido, con cada palabra no dicha. El primer roce estaba ahí, a punto de suceder, como una promesa en el aire. Patricia extendió la mano lentamente, la vacilación visible en sus dedos, pero la determinación la impulsaba. Laura no retrocedió.
Sus ojos encontraron los de ella, pidiendo permiso, ofreciendo confianza. Cuando finalmente los dedos de Patricia rozaron suavemente la mano de Laura, una descarga eléctrica recorrió a ambas, una chispa que incendiaba todo a su alrededor y silenciaba el mundo exterior. El toque fue breve, casi tímido, pero suficiente para marcar una línea invisible que dividía el antes del después. Allí, en ese instante sagrado, el amor que habían vivido en silencio tomó voz y forma. El encuentro aún no sucedía, pero la conexión ya era imposible de negar. El sol de la mañana atravesaba las ventanas de la oficina, trayendo una luz suave que parecía despertar cada rincón del espacio con una promesa no dicha. Laura llegó un poco antes de la hora, el corazón aún embriagado por la intensidad de la noche anterior, sintiendo en la piel el calor de esos toques que hasta entonces habían sido un secreto compartido. Había algo diferente en el aire, una electricidad sutil que palpitaba entre ella y Patricia, lista para ser explorada. Patricia ya la esperaba, con esa mirada firme y profunda que parecía leer cada pensamiento de Laura, como si las palabras fueran innecesarias en ese instante. Cuando sus ojos se encontraron, una sonrisa lenta, casi provocadora, se formó en los labios de la directora, invitándola a un espacio más reservado, lejos de las miradas y de las reglas cotidianas. La puerta se cerró suavemente detrás de ellas y el mundo exterior desapareció. Patricia extendió la mano con confianza, sujetándola de Laura con una firmeza sensual, los dedos entrelazándose como si hubieran sido hechos para encajar perfectamente. El toque fue más decidido, cargado de esa anticipación que solo el deseo reprimido sabe crear. Con un movimiento delicado, Patricia acercó a Laura, sus respiraciones mezclándose en un ritmo acelerado. El rostro de Patricia se aproximó lentamente, los ojos brillando con una intensidad que desafiaba al tiempo. El calor de piel contra piel despertaba sensaciones que ninguna se atrevía a nombrar en voz alta. Las manos de Patricia exploraban con sutileza el contorno del brazo de Laura, descendiendo hasta la cintura, dejando un rastro de fuego por donde pasaban. Laura sentía su cuerpo entero despertar ante ese toque, el deseo creciendo como una llama que, aunque contenida, amenazaba con volverse incontrolable. Los labios de Patricia rozaron suavemente la frente de Laura, antes de descender en besos lentos y delicados por el rostro de la joven. Cada toque un susurro de promesa y cuidado. El tiempo parecía suspendido en ese espacio, donde el amor finalmente encontraba el valor para manifestarse en cada gesto y mirada. Era un encuentro lleno de ternura y fuego, un preludio sensual que dejaba claro que lo que nacía entre ellas no era solo pasión, sino una conexión profunda, construida en el silencio, el respeto y el deseo más puro. La noche ya envolvía la ciudad cuando Laura llegó al elegante edificio donde vivía Patricia. La invitación a cenar en el apartamento de la directora fue recibida con una mezcla de ansiedad y expectativa, como si ese momento fuera la llave para abrir puertas hasta entonces cerradas por el silencio y la distancia. Cada paso en el vestíbulo hacía latir más rápido el corazón de Laura, el sonido de sus tacones resonando en su pecho como un tambor de esperanza. Patricia la recibió con una sonrisa cálida, vestida con una ropa que mezclaba simplicidad y elegancia, reflejando exactamente la mujer que era. Fuerte, serena y al mismo tiempo sorprendentemente accesible. El apartamento estaba iluminado por una luz cálida y suave. El aroma de velas perfumadas llenaba el ambiente, creando el escenario perfecto para lo que vendría después. Sentadas a la mesa, entre platos cuidadosamente preparados y copas de vino, las conversaciones fluían con naturalidad, cada palabra cargada de significado y emoción. Era un diálogo de almas, donde miedos y deseos se mezclaban, donde lo profesional y lo personal se encontraban en una danza delicada de sinceridad y vulnerabilidad. Después de la cena, mientras la música suave llenaba los espacios entre las palabras, Patricia se acercó a Laura con una mirada profunda y llena de intención. Sin prisa, deslizó su mano sobre la mesa hasta encontrar la de Laura,
entrelazando los dedos con una suavidad que decía más que 1000 palabras. El toque era una invitación y una promesa al mismo tiempo. Laura respondió al gesto con una sonrisa tímida, sintiendo la corriente eléctrica que ese contacto desataba. El ambiente parecía cerrarse en torno a ellas, creando un refugio donde todo podía decirse, donde el silencio cargaba el peso de emociones guardadas por mucho tiempo. Patricia se inclinó lentamente, acercando su rostro al de Laura, los ojos brillando en la penumbra de la sala. Sus labios rozaron los de Laura con una suavidad ardiente, un beso que era al mismo tiempo delicado e intenso, lleno de descubrimientos y promesas. El toque de sus manos se intensificó. Las caricias se volvieron más atrevidas, explorando cada curva con respeto y deseo, sin prisa, solo entregándose al momento. Ese encuentro en el apartamento no fue solo un paso, fue la materialización de todo lo que el silencio entre ellas venía construyendo. Fue el despertar de una pasión que, hasta entonces, habitaba solo en las miradas y en las palabras no dichas, pero que ahora tomaba forma, color y calor. Patricia, al despertar al lado de Laura, ya no era solo la mujer elegante, segura y racional que todos veían en la oficina. Era, en ese momento íntimo, vulnerable y completa. Era una mujer que había bajado todas las defensas, dejado todas las reglas a un lado, y por fin elegido sentir, elegido amar. Y ese amor, nacido de las miradas, los silencios, los toques cuidadosamente contenidos, ahora tomaba cuerpo. Daba lugar a mañanas como aquella. No había promesas dichas en voz alta, pero todo allí, en la respiración sincronizada, en la forma en que los dedos se buscaban incluso dormidas, en el silencio cómodo del después, era una declaración más fuerte que cualquier palabra. Sabían que el mundo afuera aún exigiría coraje, que la diferencia de edad, la estructura jerárquica, los juicios, los propios miedos, aún existirían. Pero también había algo que ninguna de las dos estaba dispuesta a negar. Cuando el amor llega, no es el mundo el que debe ceder. Es el corazón el que necesita abrirse. Tal vez ese romance no haya comenzado con promesas ni con finales obvios, pero lo que nacía allí era real, era intenso, era de ellas, y sobre todo, era permitido. Porque el amor verdadero, ese que llega despacio, crece en silencio y explota en fuego, ese amor no pide permiso, solo pide verdad. Y tú que acompañaste esta historia hasta aquí, sabes de lo que hablamos. ¿Cuántas veces escondiste un sentimiento por miedo? ¿Cuántas veces dejaste pasar el amor por temor a que no fuera lo correcto? Pero, ¿y si, solo por un segundo, te permitieras vivir lo que sientes? Tal vez el amor de tu vida esté donde menos lo esperas. Tal vez ya esté ahí, mirándote en silencio. Y tal vez, como Patricia y Laura, todo lo que falte sea un toque, un acto de valentía, una mirada completa. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu like, compártela con alguien que merezca escuchar este mensaje y comenta aquí. ¿Has vivido un amor en silencio? Y si quieres más historias como esta, llenas de emoción, intensidad y verdades escondidas, activa la campanita para no perderte ninguna. Porque cada historia que viene podría ser la tuya. Porque el amor no necesita permiso, solo necesita sentirse.